pues muy bien, muchas gracias por su asistencia y, bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores, especialmente a Grupo Cajamar, por contar conmigo en esta presentación, donde voy a tratar de dar unas claves sobre la internacionalización del sector agroalimentario. Sector que, como luego veremos, es un sector fundamental en la economía española y también en la Comunidad Valenciana. Yo soy valenciano, con lo cual pues yo estoy jugando en casa y sé que además juega un papel, como digo, fundamental en la exportación de la comunidad. Cuando quieras la presentación. Muy bien. Bueno, pues lo que os voy a contar básicamente es, en primer lugar, destacar, porque mucha gente no lo sabe, yo creo que todos los que trabajamos en el sector agroalimentario tenemos que hacer una labor didáctica para resaltar la importancia que tiene el sector en la exportación y en general en la economía, porque muchas veces no se sabe. Luego, pues me centraré un poco en algunas claves que yo creo que son fundamentales a la hora de ver qué mercados son prioritarios de cara a futuro para lo que es el sector. Y luego, pues, daré un repaso de los que a mi juicio son los principales retos para el exportador agroalimentario español. Y aquí cito unos cuantos. Para acabar, en el horizonte temporal en el que estamos, pues no se puede dar una sesión hoy en día sin hablar del COVID y del post-COVID, o de este periodo de transición en el que estamos ahora, no sé si llamarle post-COVID, ¿no? Porque pues, hay muchas cosas nuevas que están ocurriendo en el comercio internacional y que influyen mucho a la hora de desarrollar las estrategias hoy en día. Y sin más, empiezo con números, porque los números son fundamentales para entender esta importancia en la cual quiero hacer mucho hincapié. Yo digo siempre que en la vida hay cifras y hay percepciones, o datos y percepciones. Las percepciones yo puedo tener una y los que estáis ahí podéis tener una muy distinta, pero los datos son los que son. Y esto no es contestable. Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, reflejado los datos de exportaciones del año 2019, que como todos sabemos es el último año pre-COVID, ¿no? Y si os dais cuenta, aquí están las exportaciones del total de bienes de la economía y del sector agroalimentario, con unos números muy diferentes, y que hacen hincapié en lo que quería yo resaltar, que es la importancia del sector, ¿no? Cuando vemos estos datos, pues vemos que la balanza comercial de la economía española es casi 32.000 millones de euros de déficit, básicamente debidos al sector energético, que es el que principalmente donde somos deficitarios, pero donde el sector agroalimentario tiene 13.000 millones de superávit. Esto significa que si no fuera por el sector agroalimentario, el déficit comercial de la economía española sería un 25% superior, para reflejar la importancia, como quería deciros. Y luego, en las columnas de abajo, vemos un poco las tasas de crecimiento de las exportaciones en los últimos años y, sobre todo, a medio y largo plazo, que yo creo que son lo importante, ¿no? Esta columna de aquí refleja el último año, en este caso 2019-2018, luego lo veremos los años posteriores, pero las de abajo son los de 5 y 10 años. Y aquí vemos que los crecimientos de las exportaciones del sector agroalimentario son superiores a los del total de la economía española. Entonces, el primer dato, el superávit comercial, que hace que, gracias al sector agroalimentario, 25% menos de déficit comercial, para que tengamos una idea en la cabeza. Este es claro, ¿por qué pongo el 2019? Porque 2020 es un año raro por culpa del COVID, ¿no? Todos sabemos que el COVID ha provocado, bueno, al principio un descenso brutal de las ventas internacionales, ¿vale? Que no es el caso del sector agroalimentario. En 2020, que es el último año completo que tenemos,
las exportaciones del total de bienes de la economía cayeron un 11% y, sin embargo, las del sector agroalimentario crecieron un 4,3%. Esto es un dato muy relevante. Este dato sería largo, pero voy a dar hacer un par de comentarios que creo que son importantes para resaltar esto. El primero es que siempre cuando hay una crisis, el sector agroalimentario se comporta mejor que el resto de sectores. ¿Por qué? No porque seamos mejores que los demás, sino porque es un sector anticíclico en el sentido de que todo el mundo necesita comer. Entonces, lógicamente, las vías... o sea, uno puede renunciar a muchas cosas en época de crisis, pero no a la comida. Entonces, es un sector también que cuando la economía va muy bien no tiene tasas de crecimiento enormes, tiene unas tasas de crecimiento siempre moderadas y pequeñas. Pero cuando vienen mal dadas, pues es un sector que aguanta bien. Esto pasó en la crisis anterior, del 2009, y ha vuelto a pasar en el COVID. Pero, además de esto, se ha producido otra circunstancia extraordinaria en las exportaciones agroalimentarias, y es que España es un país muy potente en la producción ganadera y especialmente de porcino, ¿vale? Y a la vez, en los últimos años, como es posible que sepáis, ha habido una crisis sanitaria en China, en la cabaña porcina china, que ha implicado que haya habido un incremento brutal, enorme, que luego veremos algún dato, en las exportaciones de cerdo, de porcino español a China, ¿no? Y esto explica también este dato tan positivo. Sin esto, el dato no sería una caída del 11%, pero estaríamos hablando de un 1%, un 1,5%, hay 3 puntos de ese crecimiento que son debidos a este dato concreto, ¿vale? Aquí otra vez, yo siempre me gusta decir que en un año pueden pasar muchas cosas, y más en un sector como el nuestro, que depende del clima, del campo del clima. Entonces, siempre hay que mirar las tendencias a medio y largo plazo que vienen aquí reflejadas en los últimos 5 y los últimos 10. Crecimiento, por poner un caso, en los últimos 5 años del total de bienes el 0,9, del sector alimentario el 4,9. Esto para mí. Bueno, ¿y qué ha pasado en este año 2021? Bueno, pues en el 2021 hay un cambio en línea de lo que os estaba comentando antes. O sea, se recupera la economía en general y las exportaciones entre enero y julio de 2021 a 2020 del total de bienes suben un 22%. Mucho más de lo que suben las del sector agroalimentario, que suben una barbaridad también, porque es un 10%, pero menos, porque cuando las cosas van bien dadas no es tan importante el crecimiento. Pero me parece más importante esta última columna, porque yo lo que hago aquí es comparar enero-julio del 2021, el de la recuperación, con el año pre-COVID, con 2019. Y aquí el 14% en el caso del sector agro y solo el 2,8%, para que no nos ceguemos a veces con las cifras. O sea, si comparamos a 2 años pre-COVID y ojalá post-COVID, estaríamos en un crecimiento muchísimo mayor en el caso del sector agroalimentario. Conclusión de todo esto, pues hombre, yo creo que tenemos un sector, como digo yo, y como ya os he dicho antes, del que podemos presumir y del que todos los que nos dedicamos al sector pues debemos presumir y dar. ¿Por qué presumir? Porque cuando uno ve la opinión pública, ve las noticias, se habla mucho del sector del automóvil y bastante menos del sector agroalimentario, cuando el sector agroalimentario en su exportación es más importante que el sector del automóvil. Entonces, yo creo que una de las asignaturas pendientes del sector es ponerse en valor como sector. Cada vez lo conseguimos más, porque lógicamente hoy en día mucha gente, yo siempre hablo de mi hermano médico y de mi primo farmacéutico, pues ya son más conscientes de la importancia que tiene el sector agroalimentario para la economía española de lo que lo eran hace 10 años, ¿no? Pero todavía yo creo que hay un trabajo ahí importante, porque todavía, y esto tiene su importancia, otros sectores, como pueda ser el automóvil, al cual todo mi cariño y mi respeto, tienen más peso. Más peso también porque ¿cuántas marcas conocimos de automóviles? No sé, ¿quién me puede? 10, 12. 10, 12. ¿Cuántas marcas hay en el sector agro? Miles. Entonces,
pues esa atomización, de la que luego hablaremos, pues hace que sea más difícil articular un discurso unificado, ¿vale? Bueno, ya hemos dicho que que crecemos más que el conjunto de la economía española en nuestro comercio internacional. Pero es que también crecemos más que nuestros competidores. Estos son los principales exportadores de la Unión Europea del sector agroalimentario, ¿vale? Y cuando vemos los datos, tanto en el último año como a 5, como a 10 años, que son los, como digo, los que a mí me interesan, vemos que los crecimientos de España, que está aquí, en rojo, son muy superiores a los del resto. De hecho, ya exportamos más que Italia, lo cual mucha gente no sabe. Pero es que además nuestro crecimiento es superior al de Italia y al de Francia, que son con los que competimos principalmente cuando vamos por los mercados internacionales. Luego esto depende del producto que haga cada uno. Somos el cuarto, el primero es Países Bajos, Alemania, Francia, España e Italia, pero nuestro crecimiento es superior, ¿vale? Sin embargo, y aquí voy a poner el primer pero, tenemos un pequeño problema, que es la última columna, que es qué porcentaje de nuestra exportación va a la Unión Europea sobre el total. Y en nuestro caso es el 71%, que es menor que Alemania y Holanda, pero bastante superior al de Francia e Italia. ¿Esto qué significa? Que estamos concentrando nuestras exportaciones demasiado en el mercado europeo. Mercado que por circunstancias normales, por el tamaño de la población, pues crece menos que otros. Entonces ahí tendríamos quizás nuestro primer reto, ¿no? Tratar de diversificar todavía más las exportaciones a otros países de fuera de la Unión. Bueno, yo aquí siempre me gusta, después de por decirlo así, de esta fotografía, un poco de cómo está, pues ver un poco a dónde vamos o cuál es el entorno en el cual nos encontramos, ¿vale? Entonces, siempre me gusta empezar con esta frase de la FAO, donde he subrayado los 3 principales aspectos que para mí son destacables, ¿no? El primero es que en 2050 la producción alimentaria deberá incrementarse un 70%. ¿Esto qué significa para una empresa, para una pequeña empresa, que estamos llenos de pequeñas empresas agroalimentarias? Bueno, pues esto significa que tenemos un panorama de crecimiento de demanda, lo cual es positivo en nuestro caso, Es decir, la producción alimentaria deberá incrementarse. Es un sector que tiene capacidad de crecimiento, con todos sus problemas y sus circunstancias. La segunda es que la mayor parte de este crecimiento se dará en economías en desarrollo. ¿Esto es bueno o es malo para un pequeño productor? Pues hombre, yo creo que en principio no es bueno, porque si tú eres un pequeño productor, lo que tienes que hacer es empezar a vender a tu alrededor. Y nos guste o no nos guste, España no es una economía en desarrollo, es una economía desarrollada donde los crecimientos son pequeños. Entonces, si queremos crecer, tenemos que ir a países lejanos. Luego veremos algún dato interesante al respecto, ¿vale? Y el tercero es el que la mayor parte de ese crecimiento se dará en economías en desarrollo. Perdón, el que el 70% de la población mundial será urbana, ¿vale? ¿Esto qué implicaciones tiene? Esto lo estamos viendo todos. Bueno, ahora con el COVID parece que, por suerte o por desgracia, parece que hay cierto tanto en el tema general de la globalización como en esto de la urbanización hay una cierta marcha atrás, ¿no? Pero en cualquier caso, esto por un lado significa que a nivel logístico es más sencillo el enviar tus productos porque no tienes que vender a todas las ciudades del mundo, sino que puedes concentrar. Pero más importante que eso, a mi juicio, es que, y aquí me gusta siempre utilizar lo que yo llamo el efecto espejo, ¿no? Que es, si uno piensa en los que estamos aquí o en los que estamos en este congreso y preguntáramos cuánta gente ha comido en su vida sushi, pues estoy convencido que una parte bastante importante de los que estamos aquí, no sé en qué porcentaje me atrevería, pero un 70%, ¿no? Seguro, de los que estamos aquí, tú has comido seguro, tú también, ¿no? Todos, ¿no? 100%. ¿Tú también? 100%. Si preguntamos fuera, pues siempre se queda ahí un porcentaje. Pero si yo hago esta pregunta en una ciudad más pequeña, el porcentaje bajaría drásticamente, radicalmente. Y si yo hubiera hecho esta pregunta también hace 10 años, también bajaría de manera importante. Eso es lo que yo llamo el efecto espejo. ¿Por qué?
porque igual que el sushi, que no es un producto sencillo, lo consumimos en Europa de manera regular y normal, y no es un producto que entre dentro de nuestros hábitos alimentarios, porque en principio nos gusta porque lo hemos probado, pero no entra en nuestros hábitos, pues en efecto espejo, en Japón, en Tailandia, en China, en todos los países que están creciendo, pues por esa globalización de los gustos alimentarios es más fácil que consuman nuestro jamón, nuestro aceite de oliva, nuestros vinos u otra serie de productos. ¿Esto por qué lo digo? Porque va a ser importante a la hora de ver dónde focalizamos nuestra estrategia de ventas internacionales para los próximos años. Y para eso es muy importante. Y ahora no me pasa. Ahora, esto, que es lo que se llama el crecimiento de las clases medias mundiales, que estos son nuestros clientes potenciales a futuro. ¿Por qué? Porque las clases bajas no tienen capacidad de consumo de producto importado, pero sí las clases medias y las clases altas, que son las que vienen reflejadas aquí. Este es, como digo yo, tengo dos diapositivas. Esta es la diapositiva bonita, con su mapa y tal, donde se ven algunas cosas interesantes. La primera, que en Asia, entre 2009 y 2030, va a crecer un 83%. Entonces ya tenemos ahí un sitio donde podemos pensar que se van a incrementar o se pueden incrementar nuestras ventas. Luego viene África con Oriente Medio con un crecimiento importantísimo, luego viene Latinoamérica y luego tenemos los del norte, los desarrollados, con unos crecimientos pequeños, incluso de crecimientos. Europa con un crecimiento muy pequeño, ¿vale? Y Norteamérica con un decrecimiento, es decir, todavía, y eso no significa que no podamos vender en Norteamérica, pero esto refleja que la dificultad en vender en mercados que no están creciendo, donde nuestro consumidor tendencial no está creciendo, va a ser mucho más difícil que en otros. ¿Vale? Pero esta es la fea. Esto es de la OCDE. Tanto la anterior, es la misma, pero como digo yo, la otra bonita. Estos son los números en millones de personas y el porcentaje sobre el total en cada una de las áreas. ¿Vale? Y aquí me gustaría llamar la atención sobre un dato que es el de Asia-Pacífico. Asia-Pacífico en 2009, que es antes de ayer, no he citado 2020 por no dar, pero en 2009 era el torno al 30% de esta clase media global. Pero es que en 2030 va a ser 2/3 del total, el 66% es el incremento. Y cuando hablamos de Asia-Pacífico estamos hablando del Asia de los ojos rasgados. No incluye la India, que estaría en Middle East and North Africa. Comparado con esto, pues otros mercados que gente dice que pueden ser interesantes, como por ejemplo el África subsahariana, pues sí, vamos a pasar de 32 millones a 107, pero va a seguir siendo el 2% del mercado frente al 66. ¿Vale? Entonces, donde realmente está el grueso del potencial es en Asia-Pacífico. Eso no significa que no tengamos que contemplar el resto del mercado. Europa va a seguir siendo, va a aumentar, o sea, el número de gente que potencialmente va a consumir estos productos va a incrementarse de 664 a 680 y va a ser todavía un 14%, pero donde realmente hay un incremento brutal es en Asia. Luego dependerá, pues si vendemos alcoholes, pues en los países árabes, pues probablemente no lo podamos hacer, pero este es un dato fundamental desde el punto de vista macro para ver dónde están nuestros mercados potenciales a futuro. Pero es que esto, bueno, yo siempre lo digo, esto lo dice la OCDE, pues sabemos que la OCDE, el Banco Mundial, el Banco de España, el Gobierno, dan sus proyecciones económicas y luego al cabo de 6 meses las cambian y no pasa nada, porque eso es el mundo de la economía, como lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto. Pero estos otra vez son datos reales, ¿vale? Datos reales de las exportaciones españolas agroalimentarias, en este caso, otra vez en el primer año pre-COVID 2019. Y aquí, si vemos en el número 7 que está China, en el número 9 que está Japón, en el número 12 que está Corea y en el número 20 que está Filipinas, todos de ojos rasgados. Y dar los incrementos a 10 años son los más grandes de toda la tabla. O sea, que no es una cosa que unos señores sesudos o nos hemos inventado en un despacho para decir dónde van a estar las clases globales. Es que en la realidad, en 2019, y ahora veremos la de 2020, es donde más está creciendo.
Entonces, aquí no es un potencial, es una realidad hoy en día, ¿eh? Muy influenciada por las características productivas que tenemos, que están en el sector porcino, que es donde está el grueso de esta exportación, pero no solo, como luego veremos, porque hay mucha gente que cuando yo hago este tipo de sesiones que no está en el sector porcino, dice, bueno, pero eso es porque es el sector porcino y tal. Bueno, esto, ahora veremos otros datos que corroboran que esto no es exactamente así, ¿vale? Ese es el dato de 2020 y otra vez China, en el 2019 creció un 94% y en el 2020 creció un 72% en nuestras exportaciones. Y otra vez, a 10 años, el 34%. Esto significa, entre 2010 y 2020, que cada año crecieron un 34% nuestras exportaciones a este país. Cada año, ¿eh? Y estamos hablando de 3.700 millones de euros en 2020, que ya son palabras mayores, ¿vale? Aquí he cogido también Japón, bueno, que cayó, es verdad que pues, un año u otro, y bueno, no sabemos qué pasará. No es subrayado Corea, pero que está aquí con un 18% de crecimiento a día, y que además, si comparáis desde luego con Europa, que crece el 4, el 6, el 4, el 3, el 6, ¿vale? Pues estaría muy por encima, pero incluso por encima del resto de Asia. Entonces, Asia-Pacífico, si todos los mensajes también pueden ser. Que el mundo hay que abarcarlo todo, pero donde realmente está creciendo ahora es en Asia-Pacífico para la exportación ahora. Y este es el dato de 2021, que se me ha descolocado un poco los subrayados, pero otra vez China ha crecido entre enero y julio un 38%, Japón ha caído, pero Corea ha subido un 50% y Filipinas ha subido un 118% en esta recuperación, ¿vale? Y otra vez, si miráis los datos 2021-2019 veis que es donde, pero esto, porque no quiero dejarme el último año, pero quizás hay que esperar a que acabe el año para ver un poco cómo es. Bueno, lo que os decía, muchas veces cuando digo esto se me levanta la mano alguien que no está en el sector porcino. Bueno, esto de así está muy bien, pero yo vendo tal, y esto yo tengo que vender aquí y allá, que puede ser verdad. Pero este fenómeno de Asia no es únicamente hispano-españoles del sector porcino. Estas son las exportaciones de la Unión Europea en el 2020. Y se me ha vuelto a ir esto pasa a veces pero el crecimiento, si me lo pones aquí encima del 22, ese no, el de arriba, porque este se me el crecimiento mayor de las exportaciones de la Unión Europea a países de fuera de la Unión es otra vez a China. Y la Unión Europea exporta mucho más que porcino. De hecho, por ejemplo, otro producto que se está exportando muchísimo a China por parte de la Unión Europea, en España menos porque es un sector menos potente, es la leche. O los productos para bebé. Porque allí, bueno, pues por la situación que tienen, tuvieron una crisis alimentaria con producto local, entonces los consumidores, para los niños pequeños, no les pasan las cosas que no, entonces no confían en la producción local y se consume mucho alimentación infantil europea. Entonces, no... ¿Había alguna pregunta por ahí? Sí, alguna pregunta, hablaban de qué porcentaje de exportaciones son Estados Unidos. Vale, pues el porcentaje lo podemos ver en la diapositiva. La verdad es que para eso, ahora no puedo yo pasar. No sé qué pasa. Ahora sí. Ahora. A Estados Unidos, vamos a coger el 2020, ¿recuerdas? Está aquí, es el octavo, está por debajo de China. El crecimiento no está mal. ¿Por qué no exportamos más? Pues la verdad es que estamos, o sea, por un lado, una respuesta fácil sería decir que es un mercado más desarrollado y por lo tanto más complejo, un mercado que no crece tanto, y eso es verdad, pero yo creo personalmente, hace poco aprovecho para, la semana pasada más estará colocado en plataforma Tierra de Cajamar, hicimos un seminario sobre Estados Unidos y ahí pude ver la información porque teníamos además 4 expertos que analizaban el tema. Pero en mi opinión tenemos una desventaja con respecto a otros países, fundamentalmente con Italia, porque los italianos están mucho más presentes en el mercado norteamericano que nosotros. ¿Por qué? Pues porque a finales del siglo XIX, como todos los que hemos visto la película El Padrino y las secuelas, lo podemos ver, ¿no? Pues fueron ahí. Entonces, para un norteamericano de a pie, el producto italiano es un producto
estándar para ellos, mientras que un producto español pues, es mucho más exótico, ¿no? Y eso es un problema que nos perjudica. Aún así, yo sigo pensando que deberíamos exportar más a ese mercado. Pero tenemos un problema, por un lado, de que no crece tanto las clases, o sea, nuestros consumidores potenciales de alimentación importada no crecen tanto como en Asia. Y en segundo lugar, porque, como digo, nuestros competidores están mucho más presentes. Entonces, para cuando el mercado está saturado y hay alguien que ya está puesto, pues tienes que ir a codazos Entonces, ese sería un poco, a grandes rasgos, mi respuesta en este sentido. Continúo. Estábamos aquí, que ya lo hemos comentado. Sería quizás importante, además de tener en cuenta el crecimiento, pues obviamente también el volumen de exportación. Quiero decir que es importante el porcentaje, claro. Por supuesto que sí. Pero, a ver, mi mensaje sobre todo es, tú tienes que ir a un mercado, ¿no? Lógicamente, luego hay una relación, tú tienes que analizar primero tu producto y dónde puedes estar y dónde no puedes estar, porque si vendes alcohol, pues a lo mejor está creciendo mucho en Arabia Saudí, pero no vas a meter alcohol. Pero, ¿dónde crecen tus consumidores potenciales? Pues ya hemos visto que según los datos, Asia-Pacífico concentra, ¿vale? 1. 2, tus competidores o otras empresas del sector ya están vendiendo allí, con lo cual eso significa que hay mercado, ¿vale? Efectivamente, por mucho que crezca, si las cifras son bajas, no tiene tanta importancia como si son altas, ¿no? Pero sí que al final, la mezcla de los dos te dice que si tú quieres ir a Francia, que es un mercado donde exportamos mucho, pero donde está todas y donde ya está todo el mundo, pues te va a costar mucho más que si vas a otro mercado donde la competencia es mucho menor. Lógicamente también te va a costar mucho más ir a un mercado emergente que a un mercado europeo, porque la facilidad de llegada desde el punto de vista de la legislación y de lo que tienes que cumplir, pues va a ser mucho más fácil. Pero, por otro lado, también, pues oye, si tú inviertes en eso, te estás separando de la, entre comillas, del gran número de tus competidores. Con lo cual yo, cuando me dicen, bueno, pero al final, yo diría, hombre, no descartes ningún, o sea, haz tu elección de mercados, pero no descartes los emergentes, porque cuando una empresa empieza a exportar, siempre dice Francia, Alemania, Portugal, ¿vale? Y a lo mejor estás ahí peleándote como un mono durante 5 años y no te comes una rosca, y si a lo mejor te hubiera sido otro mercado emergente, pues lo hubieras tenido más fácil. ¿Por qué? Porque ahí están buscando producto. Están buscando producto. Ese es un poco mi resumen. Pero efectivamente el volumen es importante. De hecho, hoy no lo he hecho, pero yo también hago análisis de cuánto crecen en términos absolutos las exportaciones, pero las exportaciones a Francia o a Alemania, la mayoría de las veces los crecimientos son de empresas que ya están presentes y siguen creciendo. O sea, es muy difícil que una empresa nueva empiece y digan a Alemania, oye, tú estás, sí, pero aquí no sé, el aceite de oliva de turno, pues es el que se lleva esto, no una empresa pequeña de aceite de oliva. Ahí tienes que buscar tus huecos ecológicos, venga, pues ecológico sí, porque ahí tienes capacidad. Hay que buscar los nichos y los esto no. Pero eso es como si fuera un mercado nuevo. Al final, el producto ecológico, por decir uno que está creciendo en Alemania, bueno, en Alemania, en Francia, por ejemplo, está creciendo mucho. Es como si fuera un mercado nuevo. En Francia, ¿quiénes están aumentando sus ventas? Los que ya están vendiendo. Es más, eso es así. Bueno, estos son los de Francia, para también que veamos lo que estamos hablando de la importancia de China y de Asia, pues hombre, China es menos importante, por ejemplo, Francia exporta más a Estados Unidos que a China, al contrario que España, ¿vale? Pero el crecimiento también es importante, y estamos hablando también de 3.000 millones de euros que están exportados a China, o sea que no solo el porcino español que se ha encontrado con la peste porcina en China y que eso se va a acabar y que China como mercado se va a acabar. No, porque los franceses tienen algo de porcino, pero no. Si vemos Italia, que está más baja, que es el siguiente, aquí se me ha ido de ahí, pero está el 20, con un crecimiento también. Italia no tiene un porcino fresco, no vende porcino fresco, pues vende 500 millones, que es mucho menos, pero el crecimiento es del 16% y a 10 años al 14%. O sea, que no solo hay mercado en China, por poner un ejemplo, y no digamos Japón, que aquí está aquí, con
2.000 millones de euros, mucho más arriba. Entonces, esa frase que cada vez me la encuentro más, de, bueno, eso es por el porcentaje. No, no son, son mercados que están creciendo. Vale, entonces, vamos a seleccionar mercados y dónde tenemos que fijarnos, ¿no? Entonces, yo aquí hago un ejercicio que luego cada uno tiene que hacer en su casa con sus propios productos, que yo lo que hago es una comparativa entre lo que vende España en agroalimentario y lo que vende la Unión Europea, ¿eh? Y cómo estamos en términos relativos en cada uno de los mercados. España vende en total un 9,3% del total de las exportaciones agroalimentarias. Gracias. Un 9,3% del total en productos. Pues hay una serie de mercados, por ejemplo China, donde estamos ya en el 14%, gracias al porcino. Bueno, pues a lo mejor China pues es un mercado que ya está, durante muchos tiempos después tendrán que fijarse, pero como sector a lo mejor ya lo tenemos bien trabajado. Japón, 13%, está por arriba. Pues no sé quién más hay. Corea del Sur, 14,6, ¿vale? Argelia, 13,7. Bueno, pues estos son mercados que ya tenemos bastante bien. A lo mejor, oye, habrá que ver un poco cada uno dónde está. Pero hay otros mercados, que son los que he señalado yo en rojo, que a mí me sorprenden nuestra baja presencia, ¿no? El primero es Australia. Australia es un mercado que también crece mucho, porque no está en Asia, pero está muy cerca de Asia y se aprovecha mucho del tirón asiático, y donde nuestras exportaciones son de 200 millones de euros y solamente el 5,8% del total de la Unión Europea. Ahí hay algo que a mí, por las características del mercado, que me suena que ahí hay algo que no estamos haciendo bien. Porque en Estados Unidos, que hablábamos antes, es el 8,4% y en Australia solamente el 5,8%. Hombre, Australia que está muy lejos, ¿no? Pero está muy lejos para todos de la Unión Europea. Y hay mucha gente que lo descarta, parece absurdo, pero creo que está muy lejos y pues es un mercado al cual yo le dedicaría una cierta. Otro, con sus reservas hoy en día, es Hong Kong. Exportamos muchísimo a China y, sin embargo, en Hong Kong estamos bastante por debajo de la media europea, solo con el 5%. Y Hong Kong es un mercado que hasta ahora siempre ha sido como la puerta de entrada del mercado chino, ¿eh? O sea, productos que en China difícilmente entran por sus características. Hong Kong es un mercado mucho más desarrollado, mucho más duro. Sin embargo, nuestra presencia en Hong Kong es mucho más baja. Ahí hay algo que hay que mirar. Es cierto que hoy en día Hong Kong, con las dificultades que ha habido últimamente, es un mercado que no crece, y con las dificultades que ha habido últimamente desde el punto de vista geopolítico o político, como queráis llamarlo, pues a lo mejor no hay que darle tanto ímpetu como a lo mejor hubiera sido hace unos años, ¿no? Pero bueno, y otro, que no tiene esos problemas, es Singapur. En Singapur tenemos el 3,7%. Y Singapur es un mercado desarrollado con un área de influencia que es todo el sudeste asiático, que es la siguiente China, y donde nuestra presencia es muy baja comparada con, por ejemplo, con Francia, con otros. Pues ahí, bueno, esto es un ejercicio que hago yo, ¿eh? Habría otros, luego veremos que también podrían ser interesantes, como Canadá, etc. Pero bueno, estos son un poco para ver el ejercicio que hay que hacer de cara a qué mercados pueden ser mercados potenciales de crecimiento. A ver, ahora, vale. Pero no solo es esto. Luego hay que ver, lógicamente, si podemos exportar o no podemos exportar, ¿vale? Y cómo están las negociaciones comerciales, que no son a nivel español, sino son a nivel de la Unión Europea, ¿sí? Y cuál en qué situación estamos. O sea, que hay un ejemplo, por ejemplo, Japón. Japón es un mercado que es un mercado asiático, pero es un mercado desarrollado y que crece poco. ¿Por qué han crecido tanto las exportaciones españolas y europeas a Japón? Porque es un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Japón. Y eso es lo que explica muchas veces Corea 3/4 del PIB. Desde el momento en que se firmó el acuerdo de libre comercio, el incremento de exportaciones, entonces, no solamente es el potencial de mercado, porque hay un potencial de mercado enorme, pero porcino, por ejemplo, Estados Unidos no se vende. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es muy potente y porque además hay restricciones al comercio por parte de los americanos. Entonces, lógicamente es importante también. Durante la época Trump, las exportaciones a Estados Unidos no han subido. ¿Por qué? Porque nos estaban cascando a ustedes por todos lados. O sea, esta parte es muy importante también tener en cuenta. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Bueno, pues estos son los acuerdos, un poco el listado de acuerdos en el que la Unión Europea está inmersa con el resto de áreas del mundo. Los últimos, Reino Unido, que no es positivo, porque hemos firmado un acuerdo de libre comercio en 2021,
pero para parar el golpe. O sea, no hablaremos hoy del Brexit, pero el Brexit es malo para España y es malo para Europa y es malo para el Reino Unido. Yo creo que, bueno, por lo menos a corto, y yo creo que para Europa también a largo. Luego a largo para otros no sé cómo está, pero vamos, a nosotros no nos viene nada bien el Brexit. No nos viene nada bien porque es un mercado bueno para España. Porque además hay muchos, igual que hablábamos de los italianos antes de Estados Unidos, hay muchos británicos que vienen a España y luego vuelven y consumen nuestros productos cada vez más. Antes eran más guetos, pero ahora la gente tiene esa visión más global, ese consumo más global. Y entonces, pues cada vez hay mayor consumo. Si ahora hay más dificultades, vienen menos británicos, consumen menos y además empiezan a fijarse en otras áreas del mundo y en lugar de venir a España van a Turquía o van a Sudáfrica y tal, pues no nos engañemos, a medio y largo plazo las pautas de consumo cambiarán y no nos van a beneficiar. Luego se habla de Vietnam, Singapur, Japón y Canadá. Pues todos estos mercados son mercados donde yo fijaría mi atención a la hora de vender. Y luego, siguientes, pues Mercosur y México, que nos pueden venir muy bien. Antes no lo he comentado, pero muchas veces en la exportación global, América Latina figura siempre como un objetivo fundamental por razones obvias, por cultura similar y por gustos alimentarios similares, ¿no? Y España está muy bien posicionada en esos mercados desde el punto de vista relativo con respecto a otros países de la Unión Europea, pero exportamos menos a México que a Corea, para que nos hagamos una idea. ¿Por qué? Está claro, por las clases medias emergentes. Aquí hay gente que tiene mucho dinero, pero esa ya la tenemos cubierta, y luego hay mucha gente que no tiene capacidad de compra para ello. Entonces, mientras eso no crezca, va a ser difícil. Ahora, yo me tocó en su momento ir a México y a Colombia en una delegación europea, y bueno, yo estaba allí más orgulloso, vamos a los supermercados y el producto europeo que se veía casi todo era español. Estamos muy bien posicionados, pero la venta es la que es. Bueno, y esto es el final de esta parte. Todo esto está muy bien, pero cada uno tiene que hacer su ejercicio. Y aquí yo le robé a un compañero y colega de Covax, que supongo que conocéis porque lo venden en muchos sitios, el ibérico, ¿no? Pues que saque su propio ejercicio. Y cada empresa tiene que hacer su propio ejercicio, hacer su análisis, que esto te cuesta 2 tardes, como decía aquel, y te haces tu ejercicio y dices, oye, pues esto va por aquí, las exportaciones van por acá. Y encima yo sé, como decía él, yo sé que 5J se está haciendo muchas cosas en China. Pues en China hay algo, ¿sabes? La macro y la micro. Bueno, y con esto acabaría la primera parte. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, unas 11. 11 y 10, pero 5 minutos. Bien, bueno, y entraríamos en la segunda parte, que es un poco los retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos hoy en día que tiene el sector agro, a mi juicio, para seguir siendo, como digo, un puntal fundamental en la exportación agroalimentaria? El primero es la dimensión. Este es un listado del ranking de las principales empresas agroalimentarias españolas. No sé si lo veis. Pues ¿alguien me puede decir dónde está la primera empresa española? Estos son los 50 primeros. Lo podéis ver más fácil aquí, porque está... Sí. No está, ¿no? No hay ninguna entre las 50 primeras. Y FR, que es Francia, pues tenemos Danone, tenemos Pernod Ricard, tenemos bastantes más, no sé, aquí Lactalis, Presidad, tenemos unas cuantas. Aquí abajo el Louis Vuitton y algunas más. Italianas, pues tenemos Parmalat, tenemos Barilla, tenemos Ferreros. España nos viene empresas grandes que puedan hacer un poco en el sector de tirón, porque si tú vas a Corea, pues si eres italiano, pues hombre, sí, le suena Barilla, porque Barilla ya estaba allí, ya vende, no te lo del italiano, pero si eres español, sí, España, sí, muy bonito, el flamenco, el Real Madrid, el Barça, pero empresas del sector, no. Esto es un tema que nos perjudica. Y en distribución, hombre, pues tenemos aquí a Mercadona, desde de la tierra, que está en 14, a nivel europeo. Bueno, hombre, el primero es Schwarz, que lo tengo que cambiar porque Schwarz es el nombre de la empresa que es líder. O sea, el más importante, y ahora cuando dicen es que el líder está creciendo mucho, claro, crece porque tiene capacidad para crecer. No es líder en ningún país europeo, no es líder en Alemania y no es líder en ningún país europeo, pero es el líder europeo porque está en todos lados. Luego Aldi, o sea, los alemanes, los franceses, etc. Mercadona el 14. Bueno, pero ya están los principales. ¿Y qué pasa? Bueno, pues esto es, y paso a la siguiente, la creación de valor. Esto es una fotografía que hice yo hace tiempo del cava que se vende en Mercadona. 1,95.
euros esta botella de cava, ¿vale? Claro, cuando yo trabajaba en el sector de manera, bueno, sigo trabajando en el sector, pero cuando trabajaba en la federación, que traíamos un montón de compradores internacionales de esos países, teníamos coreanos, les pegábamos unas palizas porque era una de las fórmulas mejores para que se enamoraran del producto, que lo vieran aquí, vieran el país y les lleváramos en el AVE y tal, y vean que realmente era un país potente y que las instalaciones eran potentes. Pero el último día siempre querían ir a ver a supermercados y acababan en Mercadona, porque lo tienen en el listado y es el primero con el 25% de porcentaje. ¿Qué creéis? Cuando veían el cava, yo a lo mejor les habíamos llevado a un gran productor de cava y tal, ahí tenemos unos cuantos, ¿no? Todos New etcétera, que son unas visitas fantásticas, o Tío Pepe, me da igual, cuando ven que el producto estaba en 1,95 y vuelven a casa a Corea, cuando venga el producto español de Uvei Caps, por decirlo otro, y va de allí y le ponga la botella a 14 euros, ¿qué va a decir? En Spain, cheap. Pues claro, esto no es culpa del Mercadona, pero el tema es que en el principal supermercado español tienes un cava que además está muy bien, que ese es el problema, que está muy bien, a 1,95. Y entonces, esto, que es la micro, pasa a la macro, que es que cuando vemos los principales importadores de vino en 2018, pero podéis poner 2021 porque me ha cambiado, España está el último de la lista en precio medio, a 1,39, frente a Francia con un 6,62. Que vendemos muy barato. Y encima, y esto es del Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo, esta es la cesta de la compra de alimentos en España, comparada con el resto, con poder de compra comparable. Es decir, se ha tomado en cuenta los ingresos o la renta de cada uno de los países. Y estamos por delante del Reino Unido, es decir, nuestra cesta de la compra es más cara que en Reino Unido, en términos de poder de compra, pero muy por debajo de nuestros competidores franceses. ¿Esto qué significa? Pues que los franceses italianos tienen en casa un mercado donde pueden hacer más margen del que hacen nuestras empresas, operan con un margen muy bajo. Es curioso, perdón, que Reino Unido tenga una cesta de la compra por debajo que la de España. ¿Por qué? Porque no son productos de alimentos. Entonces ellos son sobre todo distribuidores. Entonces ahí apretan todo lo que pueden y más. Y ellos, para los productores internos, yo al principio cuando lo vi no me lo creía, pero tengo a mi hijo que vive allí y me dice, más razón que un santo. Yo voy a Asda, no sé qué, que yo ni los he visto. Yo, claro, si vas a Marks & Spencer, aquello es carísimo, ¿no? Es que cuando vas tú allí de turista, pero cuando vives allí diciendo yo voy a Asda, ya no sé qué, aquello es carísimo, ¿no? O sea, es un mercado también, el británico, muy de compra-venta, o sea, y muy eficiente. Es un mercado en general muy eficiente. Entonces, y sobre todo no son productores. Si tuvieran producción, probablemente estaríamos hablando de otra cosa. O sea, sobre todo con un importador de los principales importadores de alimentos del mundo. Bueno, pero esto siempre me gusta decir. O sea, hay mucha gente que cuando yo, sobre todo gente joven, en clases en másteres de adultos, a mí qué me importa el sector, yo lo que quiero es comprar barato. Sí, compramos barato alimentación, pero luego, así compran móviles los españoles, los teléfonos mejores y más caros, cuentan una elevada cuota de mercado, equipos de más de 600 euros. O sea, es que no gastamos dinero en alimentación, pero no lo gastamos en tecnología, más que otros países. Y de hecho, y vuelvo otra vez al Observatorio de Cajamar, comunicaciones, salud, vivienda, homenaje, están por encima nuestro gasto que en el resto de los años. Al final lo que yo digo es, hay una transferencia de renta de un sector que es potente, que está en el terreno, que está como es el alimentario, a otros sectores como el de los móviles, que sí, que están muy bien, pero que el dinero se lo dejan en China, en Corea o en Estados Unidos, no tanto en España, algo se dejará en España. Y esto, por eso digo, no es un tema de Mercadona, es un tema general y global, porque el otro día lo comentábamos, Mercadona, es en el foro. Lo que tienen que hacer es bajar los precios, porque han subido mucho en el último tiempo. Coño, y luego vamos a ver, luego sale el Apple nuevo y vale 800 pavos y ¡pum! Aquí tiene el dinero y ya está. Pues a lo mejor habría que hacerse un replanteamiento de dónde están las prioridades, ¿no? Pero claro, estamos tan acostumbrados a que el producto alimentario tiene que ser barato, que no estamos dispuestos a... Y eso necesita un proceso largo. Bueno, y aquí ya voy a ir muy rápido porque ya estoy fuera de tiempo.
ya, como digo yo, ya hemos llorado, ya hemos planteado los problemas, pero donde hay, bueno, pues hay empresas que lo hacen muy bien. Supongo que si todos vais a los supermercados conocéis Bullón, que es una empresa de galletas, ¿no? Pues es una empresa de galletas que era pequeñita y hoy es líder en España y entre las 4 primeras en Europa. Y además, si tú vas, no he puesto ninguna de Valencia para no herir susceptibilidades. Entonces, si tú vas por Europa y hablas de Bullón, los galleteros tiemblan, porque es muy eficiente. Es muy eficiente, y el tipo es capaz de vender un producto fantástico y a un precio siempre ¿Dónde está? competitivo. En Castellón, en Aguilar de Campo, in the middle of nowhere, como dicen ellos. In the middle of nowhere. Por allí está Cuétara también. Cuétara ahora está en Madrid, está Sigo, Grupo Sigo, que es el pueblo de Mercadona, está ahí. Fontanera está en Madrid. Es un pueblo que os recomiendo, entras en el pueblo, huele a galletas, un pueblo galletero. Pero él siempre, yo conozco a Félix Bullón de la familia, que ahora ha cambiado de negocio y tal, pero siempre dice que ellos están in the middle of nowhere, en medio de un erial en el Palencia. Otro, una zona Lustau. Oye, no hay, con todo mi cariño, producto tan maduro, por no utilizar otra palabra, como el vino de Jerez, y sin embargo ellos pues, han hecho una parte mucho más innovadora, una botella mucho más innovadora, menos tradicional, por no utilizar otra palabra, y les va muy bien, venden un poquito más caro y les va muy bien. Pues oye, esto es lo que se puede hacer. 5 Jotas, que los conozco muy bien. ¿Qué hay que hacer para convertir una pata de jamón a ponerlo en los Oscars o ponerlo como si fuera un producto de delicatessen de lujo? Creérselo, esto es fundamental. Muchas veces la gente no se cree su producto y el jamón pasa. No sé lo que es. Para cambiar el chip hay que creérselo. Esto es otro mensaje que yo creo que es fundamental y donde España falta. Alguien en una charla decía, es que los españoles cuando van a negociar con un comprador extranjero al cabo de 15 minutos ya están dando un 2x3. Los franceses se mantienen ahí un poco, mucho más ahí hasta que, como más orgullosos de su producto y de sí mismos, nos falta un poquito eso, oye, aguantar, hay que aguantar. Y esto lo pongo, que es Castillo Canena, de una empresa que yo he visto nacer, que es la productora de aceite de oliva gourmet, porque ellos hace 20 años no existían y hoy en día son referente en ventas internacionales de aceite de oliva online. No, sí. Perdona, ya que somos tan pocos, Ningún problema. aprovechamos la ocasión para poder preguntar todo lo que se nos ocurre, porque me parece muy interesante y creo que, bueno, yo hablo desde la distancia, yo soy poco conocedor de todas estas cosas, pero si tuviese que valorar un pequeño denominador común desde aquí de la silla en la que estoy, lo que veo es que todas estas que han subido en poco tiempo tienen un marketing súper guapo. En general, efectivamente, el marketing es fundamental. Es un problema. Lo que pasa es que tampoco hay que abusar. O sea, el marketing, alguien me lo dice, el marketing siempre tiene que estar bien fijado en un buen producto. O sea, hoy en día no le puedes vender una moto a nadie. Yo he estado con bodegueros, bueno, que tenían buen marketing, que contaban con compradores japoneses y bodegueros que contaban una gran historia tradicional y clásica que a los japoneses les iba muy bien, pero el tipo con un móvil en la mano estaba todo el rato ahí mirando el varón de no sé qué, tal. Es que the varón is not in internet. Y claro, es que se habían inventado el varón, no había ningún varón, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado también con que sea una historia consistente y el marketing tiene que ser muy potente y muy consistente, que tenga lo que se dice un storytelling, pero basado en la realidad, no, Sí. porque a veces la gente se viene arriba y cuenta unas cosas, pero efectivamente el marketing es fundamental y donde yo creo que todavía nos falta. O sea, somos y es algo comercialmente más innovador de lo que estamos acostumbrados a ver y se nota, por ejemplo, en los vinos bastante en el tema de Castilla y León y tal, todos son castillo de, señorío de, todos más tradicionales y aquí y en Galicia quizás pues hay muchas marcas mucho más frescas ya con un packaging más atractivo, sorprendente, el vino innovador. tiene un problema a mi juicio he trabajado bastante, tiene un problema de adaptación de producto con categoría. O sea, muchas veces la gente va a un lineal de vinos y hay tanta oferta y tan compleja y con un sistema que dice tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, cerveza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque la cerveza, oye, tú coges la botella y además ahora que hacen el craft, que lo han hecho muy bien y muy guapo y tal, y entonces, y es una pena porque España es un gran productor de vino, pero yo creo que hay
quitando algunas excepciones, la gran ventaja del vino es que hay muchas excepciones, ¿no? Porque es tan amplio que hay muchísimas excepciones. Ramón Bilbao, por citarte una una marca que estaba muerta, la han posicionado estupendamente y la gente quiere Ramón Bilbao, un vino amable, pero la mayoría, tú ves los anuncios de los vinos, el Coto, que lo de el vino bueno, la historia de no sé qué, no sé cuántos, de para 50 o 60 o sea, una persona joven que tal, en lo que le va es el anuncio de Estrella Damm del Mediterráneo, y ahí yo veo todavía el vino poco situado. Hay bodegas aquí en Valencia que han acercado mucho el vino a la juventud, como algo fresco, algo divertido, algo para salir y estar con amigos. Se está rompiendo desde el punto de vista del marketing, con las etiquetas y demás. Sí. Pero es verdad que a lo mejor gente como yo, de 40, pues antes el día no lo veíamos como algo elitista. Tenías que entender, tenías que saber, tenías que manejar. Es una barrera. Es una barrera enorme para el gran público que al final el vino, al que le tiene que gustar es a ti. Correcto. No te lo tiene que decir nadie. Si tú lo pruebas, si te gusta, el vino está. Totalmente. Yo, por ejemplo, en Valencia, un concepto que veo potentísimo, Bobal, por ejemplo. Bobal, potentísimo, o sea, porque es un vino muy característico, un nombre que suena muy bien, unas botellas, ahora hasta grandes productores están haciendo beberías, son listos porque aquí han vendido vinos toda su vida, de este hispano-suizas, que antes era un granelero, ahora macho, ha hecho unos vinos que, bueno, que te tienes que poner la mano en el riñón antes de comprar una, pero vamos, unas botellas preciosas. Sí, pero hay algunas que tampoco son tan caras, chotas, caras, correcto. Y además en línea todo eco. No, que sí, además que, oye, que un vino bueno vale dinero, hay que decir las cosas, ¿no? Y que eso está bien, ¿no? Pero otros, o sea, yo veo, y en Valencia efectivamente, y has acertado, en Galicia también, en Galicia, otro de los que lo han hecho bien, una denominación bien identificada, Albariño, Verdejo también, lo que pasa que, bueno, ahí ya, pero también lo han hecho muy bien, o sea, la gente identifica, ¿qué quieres? Albariño, Verdejo, Albariño, Verdejo, Albariño, Verdejo. Rioja es muy amplio, no digo que lo hayan hecho mal, pero ya quizás le pesa un poquito, ¿no? Como que arrastra los pies, ¿no? Arrastra un poquito los pies. Ribera, quizás me parece un vino, yo diría, personalmente, como una imagen un poquito más actualizada. Y luego tenemos el gran problema, lo siento mucho en España, que por eso salen estos precios medios, es que tenemos los vinos de la Mancha, con unos graneles inundándolo todo a unos precios, y luego que van a hacer en botellas, que algunos no están mal, pero a unos precios ridículos. A gran reserva, a €1,50, €2, que todos los podemos ver por ahí, pues no, o sea, no se puede, o sea, yo creo que hay, porque es que tú vas al japonés y el japonés ve gran reserva y dice, sí, es de Valdepeñas y no está mal. Entonces, ¿para qué voy a comprar un Rioja gran reserva cuando tengo un... Y el problema es que al final empiezas a ver Riojas, si no a 2,5, a 4, porque esa gran reserva. Y un gran reserva no puede usar 4 euros, porque entonces la imagen del país, y luego llegan los de Ribera e intentan vender, o New Camps intentan vender el vino al precio que tal, y no se lo compra nadie. Bueno, voy a ir rápido. Internet, muy rápido. Digitalización, sí, pero con cabeza, por favor, porque últimamente, antes del COVID, todo el mundo decía la digitalización, hay que digitalizarse, que sí, pero que al final, antes del COVID, en España era el 1,8, ahora estamos en el 3,5, el 4. Va a crecer, sí, pero la gente no va a ver el 40% de compras como hay en el sector de la moda, en alimentación. Entonces, llega Amazon y te dice 20.000 euros, como me conozco yo aún, 20.000 euros para hacer la promoción del Black Friday. Amazon, joder, Amazon. Ventas, 2.000 euros. Inversión 20, ventas 2.000. Porque es que la alimentación, lo siento, a la gente le gusta. Y comprar en la tienda todavía. Y que cada vez compraremos más online, seguro. Pero no es un producto que no nos engañe, porque hay mucho gurú, que yo he ido a algunos seminarios, la digitalización se lo va a comer todo, se lo va a comer todo. En alimentación, mucho menos que en otros sectores. En moda, si lo habláramos en moda, sería otra cosa. Ahora no me pasa. Ahora sí. Y esto me lo dijo alguien, o sea, estos son dice, se va a acabar con el retail, el online va a acabar con el retail. Bueno, pues estos son malls nuevos en Shanghái en el año 2019. Si los chinos están construyendo esto, que tienen una cuota muchísimo más alta que nosotros, eso significa que el retail normal no va a acabar. Crear filiales, salirnos un poco de exportador, o sea, tengo un importador y le mando el contenedor. Hay que pensar a futuro en que por lo menos tu director de exportación que tienes en Sevilla, pues lo mandes a Estados Unidos para que pueda estar en el mercado desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, porque si no hasta el mediodía no puedes hablar con Estados Unidos. Y eso es una manera de hablar
pero al final estar en el mercado es lo que te hace que tú toques y estés. Y siempre hay fracasos porque siempre tiene que haberlos, pero la mayoría de las empresas que han abierto filiales con cabeza han incrementado las ventas. Y este es un caso que es desde los últimos. Y luego, pues, esto que antes hablábamos por encima, ¿no? Y que siempre me gusta acabar con Granadilla, que tiene más credibilidad que yo, pues ¿no? Nos falta un poco una cierta mentalidad colaborativa, ¿no? O sea, en España cada uno hace su pequeña guerrita y no es un tema de político ni de instituciones, es incluso a veces, pues yo lo veo, ¿no? O sea, empresas que podían colaborar y no colaborar, empresas propias, oye, yo hago este tipo de producto o yo hago el mismo producto que tú, pero en vez de estar ahí clavándonos cuchillos, pues vamos a intentar de alguna manera tener la fiesta en paz y ir todos juntos con una imagen conjunta y potenciarlo más. Bueno, esto os lo dejo porque lo he comentado ya casi todo y estamos fuera de tiempo. Y esta parte también, si me permitís, bueno, no sé, lo acabaría aquí, pero vamos, lo cuento en 2 minutos. ¿Nos dejas 2 minutos? Sí, pues lo cuento. Está muy fuera de tiempo porque tiene que empezar otra, pero si es rápido. Sí, son 2 diapositivas. El COVID, yo siempre lo pongo porque lo leí, es un cisne negro. ¿Eso qué significa? Pues, ¿quién se iba, el impacto de lo altamente improbable? ¿Quién se iba a pensar en enero de 2020, cuando estábamos todos como locos viajando a todos lados, que nos iba a caer este muerto? ¿No? O sea, ¿Y qué supuso esto? ¿No? ¿Qué supuso esto para la exportación agroalimentaria? Bueno, pues lo primero es que otra vez, y frente a una crisis de estas características, y más allá de la parte interna de que el sector fue capaz de servir a los supermercados de manera regular y eficiente sin ningún tipo de falta de mercancía, pues que las exportaciones se comportaron bien. Sin embargo, pues sí, las exportaciones se comportaron bien, pero quien vendía en el sector de Horeca, pues lo pasó canutas porque algunos se fueron a cero. En España y fuera. El ibérico, fatal, lo ha pasado fatal. Sin embargo, los que estaban más orientados al consumo a retail, pues les fue bien. Fue mejor. Y creció mucho el e-commerce, más de lo que tenía que haber crecido. Luego, sectorialmente, aquellos sectores con menos competencia se han reforzado, o sea, el aceite de oliva, pues si hay que vender aceite de oliva, España es el primer productor, pues, bueno, se siguió vendiendo, compite con otras cosas, pero siguió vendiendo y vendiendo. Vinos, pues a lo mejor, si estás en otro mercado y tal, pues en lugar de traerte el vino de España, pues lo traigo de un país que está más cerca, ¿no? Un poco por el tema, por toda la parte de dificultad logística. Luego, los directores de exportación tuvieron que cambiar el chip, o sea, estaban todos pegados a la mesa, que estaban más nerviosos los jóvenes, no había ferias, no había viajes, y era muy difícil buscar clientes nuevos, porque online tú puedes mantener la relación que tienes con alguien, pero hacer un cliente nuevo online, eso es muy complicado. Y luego, tema de problemas de pago. ¿Y qué ha pasado ahora en el post-COVID? Bueno, pues que tenemos un follón, que ya lo sabemos todos, con la subida de precios de las materias primas, que la gente está aguantando, pero que es un problemón del trato, y sobre todo y también con el tema de los envíos de mercancías por los fletes y tal, que cambian los precios, suben muchísimo. Yo estoy trabajando con una serie de empresas para mandar mercancías a Estados Unidos y es que no conseguimos hacerlo, porque cuando ya tenemos todo arreglado, que son un consolidado de 20 empresas, pues de repente hablas con el transportista y te dice que te ha subido un 12%. Y ahora con una cadena le dices que ya ha metido todos los precios en su lista de referencia y le dices que es un 20%. No, pues vas a ver si el dólar te ha ayudado y tal, y puedes sacarlo un poco allí y le dices a la empresa que te cojan 4 o 5%. Llevamos 6-7 meses con este tema sin poder sacarlo por culpa de estas inestabilidades, porque la gente no... La demanda crece, es verdad que crece, pero de una manera inestable, hay muchos más problemas, te cuesta mucho más, ¿no? Luego, a nivel de tal, pues sí, las ferias vuelven, pero un ferión que había de marca distribuidor en el mes de diciembre, pues en Holanda, pues de repente te lo han suspendido, pues te crean esos problemas que tú tenías tu estrategia y de repente tienes que estar mucho más atento al último minuto. Luego, 2 temas, que es, hay una vuelta a lo local, está claro que la gente está más centrada en lo local que antes, hay menos globalización,
Y esto puede dar a un mayor proteccionismo en Europa y en otros sitios, pero preocupa sobre todo en Europa, ¿no? que es un gran mercado para nosotros y que de repente podamos perder algún mercado. Y luego, tiempo de incertidumbre, pero también de oportunidades, como comentábamos antes, ¿no? Que si tú aprovechas para situarte bien porque otros están y destacas por delante de los demás, pues eso que puede ser. Nada más. Muchísimas gracias. Si hay que elegir correo, cualquier cosa.